Vamos con un tema que se conoce como números ordinales. Ya habíamos visto lo que eran números cardinales, que representaban justamente la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Esa es una definición medianamente burda, podríamos decir, pero es una definición rigurosa. Al igual que de los números ordinales, cada vez que decimos números ordinales, representa un orden. Sí, representa un orden, pero la definición rigurosa de números ordinales establece lo siguiente. Hay que tener en cuenta que tenemos un conjunto bien ordenado, al cual le podemos llamar A, y la familia lambda de los conjuntos bien ordenados isomorfos a A se llama número ordinal de A, que normalmente le vamos a llamar de esta manera. Lo vamos a denotar así, ordinal de A. ¿Sí? Y cuando hablamos del conjunto de los números naturales, lo vamos a denotar como omega, es decir, y es un número transfinito. Por ejemplo, podemos tener el ordinal del conjunto vacío. El ordinal del conjunto vacío lo vamos a señalar con 0. El ordinal del conjunto formado por un elemento lo vamos a llamar 1. ¿Sí? Tenemos otro más. El ordinal, un conjunto que tenga dos elementos, tiene 2. El ordinal que tenga 1, 2, 3 elementos, digamos 3. Y así podemos generalizar para sacar el ordinal del conjunto de los números naturales. Pero antes de avanzar con esto de los números ordinales, quiero aclarar, ¿qué es un conjunto bien ordenado? Un conjunto bien ordenado es un conjunto que admite primer elemento y que todos los subconjuntos de ese conjunto admiten primer elemento. Un ejemplo claro de un conjunto bien ordenado es el conjunto de los números naturales. Tiene un primer elemento basado en los axiomas de Peano. Luego, ¿qué son isomorfos? Cada vez que tenemos dos conjuntos, decimos que son isomorfos cuando esos conjuntos existe una biyección o una función, una aplicación que es biyectiva, es decir, inyectiva y sobreyectiva. Entonces, cada vez que tengamos un conjunto bien ordenado, todas las familias de conjuntos que sean bien ordenados y que sean isomorfos a, ese número representa justamente el número ordinal. Hay una aritmética ordinal, ¿sí? Que la hemos definido, aritmética ordinal. A partir de la aritmética ordinal vamos a tener en cuenta la suma de números ordinales y la diferencia de números ordinales. Por ejemplo, en la adición. En la adición podemos decir sean lambda y mu números ordinales tales que lambda sea igual al ordinal de un conjunto A y mu sea igual al ordinal de un conjunto B, con una condición. La condición es que A intersectado con B sea igual al conjunto vacío, es decir, que sean disyuntos. Entonces allí podemos decir que mu más lambda es igual, perdón, sería al revés porque esto no es conmutativo, que lambda más mu es igual al ordinal justamente del conjunto A, respectivamente el conjunto B. De esa manera podemos definir la adición. Y la multiplicación también muy parecida. La multiplicación de números ordinales, ya que hemos definido la adición. En la multiplicación vamos a colocar lambda por mu va a ser igual al ordinal entre el producto cartesiano entre A y B. Ese producto cartesiano entre A y B tiene un orden que se llama orden lexicográfico inverso. ¿Qué significa esto de orden lexicográfico inverso? Es decir, si tenemos un par que le podemos llamar A' es anterior que B y B', siempre y cuando A' sea anterior a B'. Acá no estamos hablando de menor, estamos hablando de anterior.
Y si A' es igual a B', pero acá podemos decir de que A es anterior a B. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que hacemos en el orden lexicográfico inverso, comparamos la segunda componente. Si la segunda componente de la primer par es menor, o es anterior, perdón, que la segunda componente del segundo par, podemos decir entonces que el par es anterior al segundo par. Ahora bien, si son iguales, se puede mantener justamente esto de anterioridad siempre y cuando ya la primera componente y la segunda componente de ambos pares sean anteriores. Es decir, primero comparamos las segundas, si son iguales, recién comparamos las primeras. Y si ya no se da esa anterioridad, entonces ya podemos decir que el segundo par es anterior al primero que obtenemos. Bueno, eso es cuando hacemos el producto o multiplicación de números ordinales. Ahora bien, voy a borrar esto. Voy a probar una de las propiedades que no se cumplen con la aritmética ordinal. Si bien estamos acostumbrados que cada vez que tenemos números y probamos las propiedades de conmutatividad, tanto para el producto como para la suma, se cumple. Se cumple siempre y cuando sean cantidades finitas. Ahora, en este caso estamos hablando de la aritmética ordinal. No son cualquier tipo de números. Estamos hablando de números transfinitos. Entonces, lo que voy a hacer es justamente probar, y este es uno de los ejercicios que está colocado en esa cartilla, probar que la suma de números ordinales no es conmutativa. Y para probar que la suma de números ordinales no es conmutativa, basta tomar algún ejemplo, algún contraejemplo. Y con ese contraejemplo ya podemos inferir justamente que no se cumple la conmutatividad para números ordinales. Entonces voy a definir un conjunto, sea A formado por un conjunto con dos elementos, A y B. Y bueno, vamos a ponerle un elemento más, C. Y sea B formado por el conjunto de los números naturales. 1, 2, 3, 4. Y acá vamos a hacer. Quiere decir entonces que el ordinal del conjunto A va a estar dado por el valor 3. Y el ordinal del conjunto B, nosotros lo vamos a conocer como omega. Lo habíamos definido acá, por definición. Entonces vamos a hacer, de acuerdo a la definición de suma de ordinales, vamos a colocar entonces que el ordinal, en este caso de A más B, va a estar dado por A. Voy a colocar, de acuerdo a la definición, el conjunto A formado por estos elementos A, B y C, y luego lo voy a separar por un punto y coma, así como lo tenemos en la definición, y luego voy a colocar los elementos de B. 1, 2, 3. Bien. Ahora voy a ver. Tengo que tener en cuenta la definición de números ordinales. La definición de números ordinales tiene en cuenta justamente el conjunto ordenado. Me está indicando toda la familia de conjuntos que son bien ordenados. Voy a observar de que en realidad el segundo conjunto está formado por el conjunto de los números naturales. Y anterior a esos conjuntos está formado por 3 elementos. Es decir, de hecho, A y B, su intersección es vacía. Es decir, que lo podemos sumar. Pero otra cosa más. Acá tenemos el conjunto de todos los números naturales y acá tenemos A, B y C. ¿Qué quiere decir entonces con eso? Que en realidad todas las secciones anteriores, y si vamos a la teoría, vamos a definir lo que es una sección. Decimos que una sección de un elemento A, siempre y cuando A pertenezca a un conjunto bien ordenado, estamos hablando de todos los elementos X que pertenecen al conjunto A, que en el cual son
estrictamente anteriores al elemento A. ¿Qué quiere decir esto? Que si sacamos la sección anterior a 3, vamos a tener todos estos valores. Y estos valores me van a representar un número ordinal que va a ser un conjunto bien ordenado e isomorfo A. Y así vamos a tener cada uno de ellos, hasta obtener ¿quién? El conjunto de los números naturales. ¿Y cuál es el ordinal del conjunto de los números naturales? Omega. Omega. Quiere decir que acá obtenemos omega. Ahora bien, veamos qué sucede cuando hacemos el ordinal de B más A. Cuando hacemos el ordinal de B más A, ahora voy a colocar anteriormente a los elementos de B. 1, 2, 3. Y posteriormente a los elementos de A. Los elementos de A son A, B y C. Bien. Hasta acá tengo el conjunto de los números naturales. ¿Qué quiere decir? Que si sacamos la sección inicial del elemento A, ya tengo el conjunto de los números naturales. Y el conjunto de los números naturales es isomorfo justamente a B. Y al ser isomorfo a B significa que tiene ordinal ¿cuánto? Omega. Pero fíjense qué sucede si saco la sección inicial al elemento B. Si sacamos la sección inicial al elemento B, voy a tener los números naturales incluido el punto A. O sea que voy a tener igual a los números naturales más el elemento A. Y esto ya no es isomorfo al conjunto de los números naturales, sino que es isomorfo al conjunto de los números naturales más 1. Por lo tanto, acá en realidad lo que tendríamos sería omega más 1. Eso sería el ordinal. De la misma manera, si sacáramos la sección inicial de C, acá sería los números naturales más el conjunto formado por AB, el cual su número ordinal sería otra cosa que omega más 2. Por lo tanto, acá tendríamos omega más 2. Y con el cual observamos de 1 y 2, le podemos llamar de 1 y 2, concluimos entonces que el ordinal del conjunto A más B es distinto del ordinal del conjunto de B más A, puesto que el ordinal de B más A obteníamos que era omega más 2 y el ordinal de A más B era solamente omega, con el cual hemos probado entonces de que la suma de números ordinales no es conmutativa. De la misma manera se puede probar de que la multiplicación no es conmutativo cuando hablamos de números ordinales. Nada más que vamos a tener en cuenta la definición de producto cartesiano y la manera en la que vamos a ordenar, que es de acuerdo al orden lexicográfico inverso. Pero eso sí, ya se lo voy a dejar como ejercicio para ustedes. Vamos a un punto más que voy a borrar por acá. En este punto del trabajo práctico se pide realizar la estructura de los números ordinales, es decir, cómo formamos los números ordinales transfinitos, que de hecho hay muchísimos números ordinales transfinitos. Bueno, la estructura ordinales. Comenzamos. De los números ordinales tenemos 0, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y así continuamos hasta llegar a omega. A partir de omega, el siguiente sería ¿quién? Omega más 1. A partir de omega más 1 tendríamos omega más 2 y así omega más 3. De esa manera hasta llegar a omega más omega, el cual no es otra cosa que omega por 2. Y lo coloco así porque hay que tener en cuenta de que el producto de números ordinales no es conmutativo. No puedo colocar 2 por omega o omega por 2 como si fuera que son iguales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Bueno, ahora ya tenemos omega por 2.
Quiere decir entonces que a partir de omega por 2, después del siguiente de omega por 2 sería omega por 2 más 1. Y así podríamos tener omega por 2 hasta llegar a omega. Y esto no es otra cosa que omega por 3. Y así podríamos colocar omega por 3 más 1, y así llegar a omega por 3 más omega, que no es otra cosa que omega por 4. Y así tener omega por 5. Y así tener omega hasta que este 5 se convierta en ¿quién? En omega. Y ahí sería omega por omega, el cual sería omega al cuadrado. De esta manera, omega al cuadrado, tendríamos el siguiente de omega al cuadrado, que sería omega al cuadrado más 1. Y lo podemos seguir generalizando, tendríamos omega al cuadrado más omega. De esta manera también podríamos tener omega al cuadrado más omega por 2. Y así podríamos tener omega al cuadrado más omega al cuadrado, que no es otra cosa que omega al cuadrado por 2. Y ya tenemos omega al cuadrado por 2, omega al cuadrado por 2 más 1, y así tener omega al cuadrado por 3, omega al cuadrado, acá sería punto suspensivo, omega al cuadrado por 4, y así hasta llegar a omega al cuadrado por omega, el cual sería omega al cubo. Y fíjense, ya tenemos omega al cubo, omega a la cuarta, después podríamos seguir construyendo y tener omega a la quinta. De esta manera vamos a ir haciendo hasta que nuestro exponente sea ¿quién? Sea omega. O sea que así tendríamos omega, y después tendríamos omega a la omega más 1. Y de hecho podríamos seguir construyendo, ya tendríamos omega a la omega, y después tendríamos omega a la omega, todo elevado a la omega, y seguir generalizando la construcción y estructura de los números ordinales. Y esto es un esquema de lo que es la estructura de los números ordinales, en el cual también corresponde a los números transfinitos. Y con esto ya tenemos un bosquejo de lo que es toda la parte de la teoría cantoriana, en donde hablamos de los números ordinales. ¿Qué son los números ordinales? La aritmética ordinal. Probamos que no se puede dar la conmutatividad en la adición ordinal. La dejamos pendiente a lo del producto de números ordinales, el cual quedará como ejercicio para ustedes. Y, por supuesto, la estructura de los números ordinales. Con esto creo que va a quedar una guía bastante completa como para que puedan desarrollar los ejercicios del trabajo práctico.